Este personaje de aquí es el hombre más hombre de todos los que he visto en el anime. Y es que si bien los hombres somos simples, la masculinidad no lo es. Es verdad que en este mundo existen muchísimos tropos y clichés sobre lo que significa ser un hombre. Ese llamado de quedarse mirando fijamente el fuego, una parrilla, una fogata, ese impulso de no utilizar instrucciones hasta que no es la última alternativa posible, ese instinto, ese llamado, ese impulso de detenerse a empujar cualquier vehículo, carro, camión, moto, que necesite ser empujado incluso aunque no te hayan pedido ayuda. Y del mismo modo tenemos muchísimos personajes que representan estos tropos masculinos típicos, que si ese deseo de ser el número uno, ese espíritu competitivo, la pasión por el deporte, la lealtad, la obsesión por las tetas también es una muy importante, pero para mí el personaje que mejor representa todo lo que implica la masculinidad y que además lo hace de la forma más simple y poderosa dentro del anime no es otro que este que estamos viendo ahora, Mumen Rider de One Punch Man. Vamos a detenernos unos minutos a darte el contexto de este personaje porque es que es muy importante. Mumen Rider, cuyo verdadero nombre es Satoru, es uno de los personajes de One Punch Man, una serie cuyo nivel de poder es uno de los más locos y exagerados que vas a ver nunca. One Punch Man es no solo la parodia definitiva al género de superhéroes, sino además una historia muy buena por sí misma. Tiene superhéroes, supervillanos, robots, cyborgs, ninjas, monstruos que salen del mar, científicos locos, tiene todo. Hay personajes con un poder impresionante, tipos que pueden acabar con ciudades si se distraen y que son no solo muy fuertes, sino también muy intimidantes y muy peligrosos. El mejor ejemplo es el protagonista de la historia, Saitama, quien, más allá de su aspecto simplón y aburrido y de ser calvo, tiene una particularidad y es que es tan fuerte que a todos los oponentes les gana con un simple golpe. Pero es que también tienes a Genos, un cyborg que literalmente su potencia destructiva está por encima de un arma nuclear. Tienes a Silverfang, que es un maestro de las artes marciales que puede derrotar monstruos sin ningún problema. Tienes a Blast, que manipula dimensiones fácilmente. Y tienes también a Tornado Terror, que es una psíquica con el poder de levantar una ciudad sin ningún esfuerzo si le da la gana y que de paso nunca utiliza ropa interior. Si te estás preguntando si ese dato era importante, probablemente no, probablemente sí, tampoco importa, vamos a seguir. Ajá, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Satoru y con el tema masculinidad? Pues que en un mundo de monstruos con poder bastante destructivo, él no tiene poderes. Él es literalmente un man con su bicicleta y entrenamiento de artes marciales que va a enfrentarse muchas veces a oponentes que podrían matarlo sin ningún problema. Momento perfecto para pedirte que te suscribas y recordarte que a no ser que te llames Ilia Topuria, John Jones o Alex Pereira, este personaje tan gag y tan débil te metería una paliza. Podrá no tener poderes, pero es un personaje diseñado como un maestro de las artes marciales y se toma muy en serio las cosas. Eso lo vamos a ver pronto. Lo importante es que te suscribas y le des un like. Te podría recordar a un personaje de los cómics de esta película que salió hace no mucho llamada Kikas. Sin embargo, es muy diferente. El protagonista de Kikas, Dave, es un chico que le gustaban tanto los cómics de superhéroes y tenía la percepción de la realidad tan alterada que dijo, ¿sabes qué? Me voy a convertir en superhéroe entonces, y recibió muchas palizas después. Pueden parecer similares, pero no son en absoluto la misma cosa porque mientras que Kikas tomó esta decisión porque le gustaban los cómics, por las emociones, por la intensidad de arriesgar la vida, Satoru lo hace porque es lo correcto. Y esta es la característica principal de esos hombres que tienen la capacidad de cambiar o de como mínimo dejar una huella en el mundo en el que viven. Fíjate en algo, hoy en día la gente se pregunta mucho qué es una mujer, una pregunta absolutamente tonta e innecesaria porque todos sabemos que es una mujer y sabemos además que no es alguien que se pone una película y dice que dejen de llamarlo Miguel para que ahora lo llamen Mía, no es así. Pero no se pregunta tanto la gente qué es un hombre y es una pregunta que sí tiene material para ser analizada porque sé que la mayoría de personas que van a ver este video van a saber a qué me refiero cuando hago la pregunta de
¿qué es un hombre? Todos tenemos clarísimo que Littlefinger o Meñique de Juego de Tronos es un hombre, o mejor dicho, tenemos claro que no es una mujer. Solo falta verlo. Tú miras a este personaje y sabes que orina de pie. Sin embargo, también sabes que no estás ante el tipo que te haría decir con lágrimas en los ojos que estás ante. Ese es un verdadero hombre. Es un mentiroso, tramposo, cobarde, traidor, falso. Y fíjate que es doblemente interesante porque a su lado personajes como Tyrion Lannister, que es un enano, y a quien la mayoría de personajes que lo conocen en la serie lo llaman como medio hombre, o incluso un mejor ejemplo aún, Varys el eunuco. Este personaje, para el que no sepa qué es un eunuco, es un hombre al que en un momento de su vida en particular le cortaron los genitales. Y aún así, la mayoría de personas que hayan visto Juego de Tronos saben que tanto Tyrion como Varys son más hombres que Meñique. Todos sabemos internamente, por eso es que a lo largo de la historia ha habido tanto ritual de iniciación en tantas culturas. Porque todos sabemos que no basta con nacer con pene o testículos o con tener cromosomas XY, no basta con ser alto, fuerte, guapo, ganar peleas, tener barba, la voz grave. Nada de eso es lo que determina que es un verdadero hombre. Y Satoru lo demuestra muy bien. Su primera aparición es en el arco en el que este tipo que estás viendo era el antagonista. Este tipo era un monstruo que literalmente sale del océano y comienza a pasarle por encima a todos los héroes que intentan detenerlo. Incluso salen prisioneros de la cárcel que se enfrentan a él y también los derrota. O sea, este manda tanto miedo que literalmente hay héroes profesionales que se orinan de miedo al verlo, ante la idea de enfrentarse a él. Es súper fuerte, súper resistente, sádico, cruel, súper rápido, escupe ácido. Estuvo a nada de matar a Genos y a otros personajes protagonistas, con eso te digo todo. Este tipo es súper peligroso y aún así Satoru, que no tiene poderes, es un man normal, como tú y como yo, con una bicicleta y además unos huevos bañados de acero sin ninguna duda, va y se enfrenta a este oponente. Al principio te parece un meme, el tipo llega, le tira la bicicleta, no le hace nada y nadie lo toma en serio. Parece un man con la percepción de la realidad totalmente alterada porque es que se enfrenta al rey del mar y lo destroza, le pasa por encima sin ningún esfuerzo. Lo que pasa, lo importante es que aún así, aterrado, con lesiones graves, sin que haya nadie que crea en él, Satoru vuelve a levantarse y se enfrenta a este tipo, aunque él sabe que no puede ganar la pelea. Y no contento con eso, tiene uno de los diálogos más hermosos y conmovedores, más inspiradores que yo he visto en mi vida. No soy tan bueno. ¡Ay, lo sé bien! Sé que no tengo oportunidad de ganarte. No tienen que decirme que no puedo. Y aún así, debo intentarlo. Y aquí viene la parte que a mí me fascina y me inspira y de verdad es un ejemplo de lo que un hombre de verdad tiene que hacer. No se trata de perder o ganar. Se trata de mí, enfrentándome a ti aquí ahora mismo. Buena pelea, amigo. Te ves maravilloso. De eso es de lo que se trata la masculinidad. De ser valiente, de defender lo que debes defender y tener huevos. En Juego de Tronos hay una escena en que Brandon le pregunta a su padre, a Ned, si un hombre puede ser valiente cuando tiene miedo. A lo que Ned muy sabiamente le responde con: es el único momento en que puedes ser valiente. O, como Nietzsche también hubiera dicho, hasta el más valiente de nosotros solo tiene rara vez la valentía para lo que realmente sabe. Valentía es enfrentar el miedo, tu miedo, y hacer lo que tú sabes que es correcto. Todos los que al menos no tengan la edad mental de un niño de 11 o 12 años, y ni siquiera en ese caso, saben que Kratos es más hombre en los nuevos juegos, en los de la época vikinga cuando se convierte en padre y todo eso, más hombre en ese momento de lo que era en los juegos anteriores. Por eso todos tenemos clarito que Thorfinn de Vinland Saga es más hombre de la segunda temporada en adelante de lo que era en la primera temporada. Los hombres de verdad tienen valores y principios firmes y están dispuestos a defenderlos hasta el final. Hace 2000 años, por ejemplo, para que no digas que solo te hablo de ficción, videojuegos y cosas que no han sucedido,
hace 2000 años en Atenas, el filósofo Sócrates fue condenado a muerte por hacer algo que no estaba mal. Básicamente por filosofar, por conversar con la gente en la calle y hacerlos que se cuestionaran las cosas. Lo interesante es que él pudo haber salvado la vida. Lo único que tenía que hacer era reconocer que era culpable de delitos que no había cometido y prometer, jurar que no iba a volver a hacer filosofía. ¿Y qué respondió este señor? No tienes razón, amigo, si crees que un hombre que sea de algún provecho ha de tener en cuenta el riesgo de vivir o morir, sino el examinar solamente al obrar si hace cosas justas o injustas y actos propios de un hombre bueno o de un hombre malo. Eso es la masculinidad auténtica, la masculinidad de verdad. Hacer lo correcto, hacer lo que debes hacer y además lo que sabes que tienes que hacer, cumplir con ese deber que tienes para con los demás y para contigo mismo, sin importar las consecuencias. Satoru indudablemente tenía miedo cuando se enfrentó al Rey del Mar. Él sabía que no podía ganar esa pelea y que lo más probable era que iba a terminar muerto. Pero le dio igual porque sabía que lo correcto, el deber que él tenía era acudir a donde era necesitado y hacer lo que sea que estuviera a su alcance por ayudar, por pequeño que sea, por cumplir su parte. Fíjate que él dice que no se trata de ganar o perder, se trata de él haciendo lo que tiene que hacer en el momento en que debe hacerlo. Me fascina además que se llame Satoru porque es exactamente igual que el nombre de Satoru Gojo, de uno de los personajes, es más, del personaje más fuerte del anime en el que sale. Y es que sí es cierto, Mumen Rider, Satoru podrá no ser el héroe más fuerte de todos, está lejísimos de eso. Pero yo quisiera ver cuántos de estos héroes súper fuertes y súper poderosos que ves en esta serie hubieran tenido el valor de hacer lo que él hizo si tú les has quitado sus poderes. Es precisamente con ese impulso, con esa certeza de hacer lo correcto y con la determinación de hacer lo que esté en su mano para cambiar las cosas, que hombres como él y como millones y millones de hombres de verdad a lo largo de la historia han construido el mundo en que vivimos. Es verdad que es un mundo imperfecto, sumamente imperfecto, pero créeme que podría ser mucho peor y además es un mundo en el que hay mucha esperanza, aunque nos cueste verla en ocasiones. Es como ese hombre misterioso y anónimo, del que nunca supimos nada por supuesto, que hace décadas se plantó en la plaza de Tiananmen en China ante un tanque para confrontar a un poder enorme, muy superior al suyo, contra el que no podía hacer nada, pero lo confrontó igualmente. Como los 300 espartanos famosos de la película y del caso real del mismo nombre, que se enfrentaron ante el ejército más poderoso de la época, aún sabiendo que no iban a ganarle, como esos miles y miles de venezolanos, iraníes, cubanos, personas valientes que se atrevieron a confrontar poderes más allá de ellos, aunque no iban a ganar, aunque seguramente podían perder la vida, pero sabían que era lo correcto hacerlo. Así que la próxima vez que cosas como la opinión ajena o el rechazo de una mujer te den miedo, acuérdate del valor de Satoru, acuérdate de los personajes que la representan, acuérdate de las personas reales que han tenido ese valor para que te dé un poquito de vergüenza y hagas lo que como hombre te corresponde hacer. Con esto me despido, guardo este video para verlo yo mismo porque es una lección que yo también tengo que aplicar mejor y que hay que aplicar mejor cada día. Te mando un abrazo, te cuidas muchísimo y nos vemos en el próximo video. Adiós.